Amén. Bueno, cuando no tenemos una pantalla, entonces nos damos cuenta que no necesitamos de todas estas cosas, ¿verdad? Que la alabanza no depende de los recursos tecnológicos. La alabanza depende solo de un corazón que conoce a Jesús. Amén. Y que está agradecido con Él. Y yo quiero preguntarte esta mañana, Pip Pachuca, ¿estás agradecido con Dios? Amén. Qué bueno que no tuvimos que preguntar 2 veces. Aquí hay muchos agradecidos. Y qué bueno, iglesia, porque esa es la actitud correcta para acercarte con este Dios. La gratitud. Y en estos días, iglesia, ojalá y nuestro corazón se llene de mucha gratitud, de decirle a Dios, voy a terminar, si tú me lo permites, el 2024 con mucho testimonio. Viéndote a ti, seguramente hacia atrás veo mucha tristeza, mucho dolor, muchas alegrías, muchos buenos tragos como malos tragos, pero en todo has estado tú. Y si es así, iglesia, tu caso, bueno, vamos a cerrar estos últimos 3 domingos de este año, iglesia, con gratitud, escuchando la voz de nuestro Dios. Así que abre tu Biblia ya en primero de Reyes, capítulo 2. Hoy estrenamos libro, iglesia. A lo mejor este año no estrenes ropa, pero vas a estrenar una serie. Ya es ventaja, ¿no? Digas, hoy no, ni para la de Coppel me alcanza, pero vas a estrenar una serie, hermano. Así que vamos a gozarnos en el Señor. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, y estrenamos esta nueva serie. Bueno. Yo te animo que cada que nosotros estrenamos capítulo y estrenamos serie, leas el capítulo entero, iglesia, que tengas un panorama general de lo que vamos a estar tratando durante estos meses. Hay series que duran meses, hay series que duran un mes, pero lo importante es ver cómo Dios semana tras semana va ministrando nuestro corazón. Vamos a hacer la lectura panorámica. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Le voy a pedir que esta ocasión me ayude Gerard a hacer la lectura panorámica. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Gracias, Gerard. Bueno, en esta lectura observamos una plática que tiene David con su hijo Salomón, pero es una plática muy importante porque es la última plática que tiene David con Salomón, ahí en su lecho de muerte, ¿verdad? Y a lo largo de todo el capítulo, iglesia, estoqueándotelo un poquito aquí, spoileándote todo el capítulo, habla de instrucciones de David hacia Salomón y de cómo Salomón ejecuta esas instrucciones. Vemos entonces que al menos este capítulo, en su esencia general, habla de las instrucciones de David hacia Salomón y cómo Salomón ejecuta las instrucciones de su padre. Posteriormente vamos a ver cómo Salomón tiene un encuentro con Dios y Dios habla directamente a él y le da un propósito diferente a David, su padre, había dado. Así que esta serie que vamos a empezar a abordar juntos, iglesia, se titula Instrucciones Generacionales. ¿Cómo se llama, iglesia? Y si tú te das cuenta, tiene mucho que ver con nuestra serie pasada. Nuestra serie pasada, ¿cómo se llamó? Legado. Tenía que ver mucho con esto y vemos cómo Dios nos está dando entonces una continuidad de lo que quiere seguir tratando con nosotros. Instrucciones generacionales. Todos hemos recibido una manera de conducirnos a través de lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Pero hoy Dios quiere que podamos vernos en el reflejo de la Biblia y que podamos encontrar instrucciones que bendigan nuestras generaciones. Y lo que observamos en los primeros versículos, en el primer versículo, que ahí se encuentra nuestro primer punto, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. En este primer versículo dice que le llegaron los días a David. Iglesia, algo
que tenemos que meditar sí o sí en este momento es que todos nosotros tenemos los días contados. Todos nosotros, iglesia. No hay garantía de que todos vamos a llegar a los 80, 90 o 100 años. ¿O alguien puede decir que Dios vino a morir a la cruz para garantizarme 90 años sobre la tierra? No, ¿verdad? Nuestra edad, iglesia, sobre la tierra no está en nuestro conocimiento ni en nuestra autoridad, ni en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Y dice la Biblia, ahí en Jeremías, que Él tiene contados los días de nuestra vida en la tierra. Los tiene contados. Qué bueno que no lo sabemos, ¿verdad, iglesia? Porque si supiéramos los días que tenemos, estaríamos ansiosos. Estaríamos muy ansiosos. Pero Dios sabe cuántos días vas a estar sobre esta tierra. Por eso dice, le llegaron los días a David en los que habría de morir. Y dice, y ordenó a Salomón su hijo. Aquí es interesante, iglesia, porque David nunca se caracterizó por ser un padre muy involucrado en la vida de sus hijos. Sin embargo, vemos a David en sus pocas interacciones con uno de sus hijos, y esto fue con Salomón. No sé si tú te has dado cuenta que con ningún otro tuvo interacción como con Salomón. No hubo una instrucción con Adonías, no hubo una instrucción con Absalón, no hubo una instrucción con ninguno de sus hijos, pero viene aquí un último respiro de David y le da instrucciones a su hijo Salomón. No vamos a desmeritarlo, yo creo que tiene su mérito que David en sus últimos momentos haya dado orden a la vida de su hijo. Pero algo que tú y yo tenemos que reconocer es que nuestro Dios no nos da órdenes en su último aliento de vida. Nuestro Dios, iglesia, nos ha dado instrucciones desde el primer contacto que tenemos con Él, ¿cierto o no? Tenemos una ventaja sobre Salomón entonces, que Salomón tuvo una pequeña y última plática con su padre moribundo. Sin embargo, tú y yo tenemos pláticas diarias que instruyen nuestras vidas, iglesia, con nuestro Dios. Este primer punto se llama la última plática. ¿Cómo se llama? Y esas últimas pláticas, iglesia, son cruciales. A lo mejor tú tuviste una última plática con un mejor amigo, tú tuviste una última plática con un hermano, tú tuviste una última plática con un padre, con un abuelo, no sé. A lo mejor en ese momento cuando sostuviste esa última plática no le diste tanto peso porque en tu corazón tenías la esperanza de seguir teniendo más pláticas. Sin embargo, después pasa el tiempo y dices, híjole, tuve una última plática y no le pude haber dicho todo lo que quise. Entonces, iglesia, algo que tú y yo tenemos que reconocer es que Dios no tiene últimas pláticas contigo. Dios tiene pláticas infinitas. El problema es si las estamos abordando, si las estamos aprovechando como deberíamos. Fíjate lo interesante. Salmos 39:4 dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Fíjate qué conciencia, ¿verdad? David pidiéndole a Dios, dame la conciencia de que mis días son contados y que yo sepa cuán frágil soy en esta tierra. Todos tenemos los días contados, iglesia. No vivamos en esta tierra como que vamos a vivir eternamente. Todos tenemos los días contados. Fíjate, hace unos días estaba viendo, no sé, a chiquillos con los que yo llegué aquí a Pipachuca y eran unos niños. Gaby Chapa era una niñita cuando yo llegué y ahora es una jovencita, ya terminó la carrera, ya está trabajando, toca en la alabanza. No, hombre, estoy impresionado. El otro día ya en el campamento dirigió la alabanza y me quedé impresionado. Me quedé impresionado cómo dirigía la alabanza y estoy de verdad agradecido con Dios por verla crecer. Imagínate, y cuando veo la vida de Gaby o la vida de otros chavitos que he visto crecer aquí, me siento más viejo. Y Iro dijo, no la hagas, o sea, yo ya no soy el mismo de antes, ¿verdad? Ya puedo adivinar el tiempo con mi rodilla. Ya como que, va a llover. Hace frío. Ya no es lo mismo, hermanos. ¿Sabes qué? Que es cierto, antes, fíjate, yo entré a pastorear Pipachuca, aquí en Pip, a los 29 años. Les he dado los mejores años de mi vida, hermanos. A los 29 años empecé a pastorear Pip. A los 25 empecé a pastorear mi primera iglesia en Nuevos Comienzos, allá al sur de la ciudad. Y siempre sentía yo bonito cuando llegaban y me decían, tú eres el pastor de la Pip, qué joven. Qué joven. Y yo, sí, Dios me puso aquí. Y como que me daba allí mis baños ahí de orgullo, ¿no?
de que me dijeran qué joven. Ahora ya es el pastor. Pues sí, claro. Y ya como que ya no recibo muchos qué joven. Porque en serio, iglesia, nosotros tenemos los días contados aquí. No podemos vivir como que no pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y cada día nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestras fuerzas nos dicen, el día te está llegando. ¿Y qué estamos haciendo con ese día, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros días? Yo creo que es bueno mencionarlo ahorita. Si Dios nos permite cruzar el 2025, ¿cómo vamos a invertir ese año? ¿Cómo vamos a invertirlo? ¿Qué vamos a hacer? He escuchado comentarios de algunos jóvenes después del campamento que tuvimos la semana pasada. Estamos enviando un incendiario, se llama, es un devocional diario para jóvenes, buenísimo. Y estamos escuchando a jóvenes decir, el año que viene quiero conocer más a Dios. ¿No sabes cómo nos llena escuchar esas frases? Decir, wow, qué bueno, qué buen propósito. Iglesia, este 2025, Dios quiere que tú lo conozcas más. Y espero que este versículo de Salmos junto con este versículo de 1 Reyes 2:1 te diga, sí, tus días están contados. ¿Qué vas a hacer en el 2025? Inviértelo en Dios, hermano. Este año vamos a levantar una vez más esos altares que Dios nos puso años pasados y que trajeron mucha bendición. Este año vamos a tener ese tiempo de varones con 12 libros, 12 meses, 12 libros. Un libro por mes. Libros que nos hablan de vidas de la Biblia poderosas. Vamos a estudiar la vida de Moisés en un libro, la vida de David, la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a estudiar varios libros, al hacerlos audiolibro, escucharlos y luego reunirnos una vez al mes los varones. Va a haber un escenario para los varones. Y vamos a tener un retiro espiritual los varones. Ya lo tuvieron los jóvenes, ahora lo tendremos los varones. Así que va a haber un escenario poderoso para nuestros varones. Las mujeres también tendrán un tiempo muy bueno que está planeando mi esposa. Los matrimonios, estamos diseñando, bueno, Dios nos está dictando un calendario este año para de verdad sumergirnos en la presencia de Dios, hermanos. Vamos a reactivar la Biblia en un año, vamos a tener muchos altares. Así que no habrá excusa para que tú digas, híjole, pues yo sí quería meterme con Dios, pero luego no hay muchas herramientas. Tienes una Biblia y vamos a usarla este año. ¿Amén, iglesia? Así que va a ser el mejor 2025. Bueno, y el único, ¿verdad? No hemos tenido otro 2025. Vamos a tener un 2025 poderoso y vamos a conocer a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow, aquí me llama mucho la atención, iglesia. Unido a Salmos que acabamos de leer, dice: hazme saber el fin de mis días. Hazme saber el fin de mi y cuánta sea la medida de mis días. Lo pide David. Y luego a Ezequías, que fue un buen rey, un gran rey, de los pocos buenos reyes que estaremos estudiando muy adelante, Dios le revela que moriría. Y bueno, tú sabes la conclusión de esta historia. Él ora, llora con Dios y Dios le regala 15 años más. Pero esta parte de la escritura dice que le revela que moriría. ¿Y qué le dijo Dios como instrucción? Ordena tu casa. Y qué interesante, porque David, el rey, le dice a Salomón una orden, ¿verdad? Porque ahí dice, David había de morir y ordenó a Salomón. Y vamos a unir estas piezas que nos acaba de dar el Señor. El rey le dice a Salomón, por orden, todas estas instrucciones para su reinado. Y luego Dios, el rey, le dice a Ezequías, ordena tu casa. Así que, iglesia, nosotros tenemos que tomárnosla la personal, algo que tenemos que reconocer, ¿ok? Ya Dios nos dijo como punto de partida que nuestros días están contados, que no somos eternos en esta tierra. ¿Cuál es la instrucción siguiente? La misma que a Salomón, la misma que a Ezequías. Ordena tu casa. Todo proyecto comienza con el orden, iglesia. Todo. Date cuenta cómo el Señor, cuando inició la creación, ahí en el Génesis, ¿qué hizo primero, iglesia? Ordenó. Si tú lees el capítulo 1 de Génesis, Dios ordenó. Separó la luz de las tinieblas, lo seco del mar, el mar de la expansión, puso una lumbrera en la noche, una en el día, y empezó a ordenar. Antes de traer
al hombre y a la mujer, iglesia, primero trajo orden. Nunca va a haber un proyecto nuevo en tu vida si no hay orden, si no ordenas tu casa. Dios no trabaja en el desorden. Lo primero que hizo antes de crear a Adán y Eva fue ordenar toda la creación. Si te das cuenta de eso, no va a haber nunca un proyecto de vida en ti si no hay orden, iglesia. Y con eso no te quiero decir que hoy mismo vayas y barras tu casa, ordenes tus armarios, no sé, tus cubiertos y todos tus trastes. No se trata de ese orden. Tú sabemos qué orden es el que busca Dios en nuestras vidas. Es ese orden de nuestra alma. Porque muchas veces hay mucho desorden, iglesia. Hay mucho desorden. Los jóvenes viven en desorden. Nosotros los adultos vivimos en desorden. Tenemos desordenadas las prioridades, por ejemplo, iglesia. Hemos pensado que el trabajo es prioridad y no es prioridad. ¿Por qué no es prioridad? Porque Dios creó el trabajo para el hombre y no al hombre para el trabajo. Dios creó el trabajo para ti, para que tú lo gobiernes, para que tú señorees sobre el trabajo y no para que el trabajo señoree y gobierne sobre ti. Si ya no eres dueño de tu tiempo y tu trabajo es dueño de tu tiempo, ¿quién crees que está señoreando en tu vida? Tu trabajo. Y tú fuiste creado para señorear sobre el trabajo. Así que, iglesia, hay un desorden de prioridades. Muchas veces lo que se trata es de ir ordenando. Y sabes, Dios siempre trae un orden a nuestras vidas. Basta leer la Escritura para que nos muestre ese orden de prioridades. Dice la Biblia que primero Dios, ¿verdad? Ahí Génesis 1:1 dice, en el principio Dios. En el principio Dios creó. Pero lo primero que te dice la Biblia es, en el principio Dios. Incluso él mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el fin. Ya te está dando lo primero que tiene que haber en tu vida. ¿Qué es lo primero que debe haber en tu vida? ¿Quién es lo primero que debe haber en tu vida? Dios. ¿Verdad? Y está esa poderosa parábola del que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué fue lo primero? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Así que en la Biblia está plagada al menos de lo primero que tiene que estar en tu vida. Dios. No tu familia, no tu matrimonio. Lo primero que tiene que estar en tu vida es Dios. Porque si tú construyes sobre la roca que es Dios, todo va a tener solidez. Y van a venir vientos fuertes y van a venir tempestades y el río con ímpetu y no va a tirar lo que construya sobre la roca. No lo va a tirar, iglesia. Fíjate, en esta parábola de los constructores, los dos construyen una casa. ¿Es malo construir un hogar, iglesia? No. Pero ¿qué fue lo que le dio éxito o fracaso? El fundamento. Si tu fundamento es Cristo, amada iglesia, es inconmovible tu hogar. Construyas lo que construyas arriba. Si tu fundamento es Cristo. Así que lo primero es Dios, iglesia. Que por favor hoy empieces a ordenar tu vida. Algo que Dios ministró en la semana en mi corazón. Yo escucho, ya no lo hacían, pero lo empecé a hacer yo creo que la última parte de este año. He estado escuchando muchas prédicas y algo que me ha ministrado mucho es sobre qué haces al despertarte. A veces ni los buenos días le damos a Dios. Solo nos despertamos. Empezamos tan acelerados nuestro día que ni el buenos días le decimos a Dios. Que nos embarcamos en toda nuestra agenda tan apretada que a veces Dios no tiene lugar en nuestras vidas, iglesia. Y yo creo que algo que podemos hacer en lo práctico es comenzar con un tiempo con Dios real, genuino. Porque muchas veces lo primero que agarramos, iglesia, al despertar es nuestro celular. Y revisamos notificaciones o mensajes y de ahí empezamos nuestro día. Y al último, ¿qué hacemos al último? Ya que nos vamos a acostar, revisamos el celular. A veces lo primero y el último que vemos es el celular y el celular. Pero ¿qué pasaría si nos retamos así prácticamente no tocar el celular en las mañanas ni en las noches? Que lo primero que toque en las mañanas sea mi Biblia. Aunque sea para leer un versículo, iglesia. Uno, o sea, no te estoy diciendo, no, y ahí te avientas 1 hora y media. No, con un versículo que te hable el Señor en la mañana. Porque si este es un ejercicio, va de a poco, ¿cierto o no, iglesia? Si es un ejercicio.
Porque quien va al gimnasio y quiere levantar el primer día de gimnasio unos discos de 100, aunque es poco, lo sabe Manu. Vamos a pensar en unos discos de 100 y los aguantas bien, pero ¿cómo amaneces al otro día? No te puedes ni mover, no te puedes mover, porque tu cuerpo no está acostumbrado. Necesitas empezar por lo mínimo. Lo mínimo. Cuando vas de en cero, empiezas con la pura barrita, aunque te veas ridículo y sientas que eres el peor. Vas de a poquito. Lo mismo ocurre con la palabra. Tú ve poco a poco, pero empieza, hermano. Empieza por poner tu celular en lugar de a un lado de tu buró, ponlo lo más lejos de ti. Y a un lado tu Biblia. Y al despertarte, abre la Biblia. Ya tienen ahí separadores muchas Biblias y lee un versículo. Y medítalo y óralo. Te tomará 3 minutos. ¿Será un buen ejercicio, iglesia? Poco a poco ir avanzando, de manera que tu vida tenga cambios profundos. Pero lo primero es Dios, iglesia. Si primero es Dios, todo lo demás, iglesia, va a tener sentido. Porque a veces queremos que a veces la realidad es que no es Dios nuestro principio, pero sí queremos que sea nuestro fin. A veces Dios no es nuestro principio, pero sí queremos que sea nuestro fin. Pero si Dios es nuestro principio, ¿quién va a ser nuestro fin? Él. Y es la seguridad, la garantía más grande que cualquier ser humano pueda experimentar. Segundo de Samuel 17:23. Escucha esto. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Gracias. Muchos recordamos a Ahitofel. Ahitofel fue un consejero de David, pero luego se rebeló y fue consejero de Absalón. Y este consejero era tan efectivo que consultar a Ahitofel era como consultar a Dios mismo. Y era interesante porque Ahitofel era orgullosísimo, iglesia, orgullosísimo. Cuando vio que Absalón no tomó el consejo de Ahitofel, dice, fue a su casa, ordenó su casa y se ahorcó. Pero aquí vemos un común denominador. David ordena a Salomón antes de empezar su reinado. Dios le revela a Ezequías que moriría y le pide que ordene su casa. Y luego vemos a Ahitofel que sabiendo que iba a morir o iba a suicidarse, va y ordena su casa. Algo que tenemos que empezar entonces a asimilar dentro de nuestro corazón de lo que Dios nos quiere hablar hoy es sobre ordenar. Y ya vimos a un Dios que antes de poner a Adán y Eva ordenó todo el planeta Tierra. Antes de ponerlo. ¿Qué orden tenemos que traer a nuestras vidas, iglesia? ¿Qué desórdenes hay en tu vida? Porque muchas veces hay caos. El caos se ve cuando hay muchas cosas, pero todas en desorden, ¿verdad? Tienes todas las cosas, pero quizás estén en desorden. Hay un desorden de prioridades. Por ejemplo, muchas veces las mujeres tienen como prioridad sus hijos. Y tu prioridad, mujer, no es tu hijo, es tu esposo. Bueno, Dios, tu esposo. Obviamente. Y a veces es un desorden de cosas ahí. Dios no te pide quitar nada, Dios te pide ordenar. Y el orden en la vida, iglesia, Dios puede dártelo. Alguna vez les compartí que mi esposa y a mí nos gustaba ver, hace muchos años antes que tuviéramos hijos, un programa que se llama Cada Cosa en Su Lugar. Estaba en Hotman Helm, no sé si lo sigan proyectando. Y en ese programa trataba de casos que tenían un desorden en su casa. Entonces llegaban los del programa, los sacaban de esa casa y les daban vacaciones y en ese programa ordenaban toda la casa, la dejaban irreconocible y luego les decían, mira tu casa cómo quedó bonita y ordenada y limpia. Y hicieron una edición de regresar a las casas que habían ordenado después. ¿Y qué crees que pasó, iglesia? Estaban igual. Y ellos concluyeron que el desorden no era en su casa, sino en su corazón. Ahí comienza el desorden. El desorden no está tanto en la limpieza, el desorden está en tu corazón. Y cuando hay desorden o caos en tu vida, iglesia, por eso muchas veces hay un estancamiento. Y tú puedes decir, no, profesionalmente estoy desarrollado. Pero el estancamiento espiritual es el que más daña tu vida y la vida de los tuyos. No es tu éxito laboral, no es tu éxito académico. Lo que más daña a tu familia es tu fracaso espiritual. Así que, iglesia, hagamos un examen interior y pensemos qué desorden hay en mi vida, qué es lo que tengo, a qué le estoy dando más prioridad.
que es lo segundo incluso. Porque a veces Dios ni siquiera está en segundo lugar, iglesia. A veces está en tercero, cuarto o ni ocupa ningún lugar en tu vida. Así que comencemos con ejercicios prácticos y devolvámosle al Señor el lugar que le pertenece. Juan 17, 13 al 22. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gracias. Este texto, iglesia, contiene las últimas palabras que Jesús dio a sus discípulos. Estamos hablando de las últimas palabras. Nuestro título de nuestro primer punto así es, la última plática. Y esta es la última plática que sostiene Jesús con sus discípulos. Y Él no desaprovecha. Imagínate, si tuvieras las últimas palabras con tu hijo, tú no le dirías, oye hijo, ya imagínate en el lecho de tu muerte ahí acostado. Tú le dices, hijo, acércate un poco más. No se te olvide que no se junta la ropa blanca con la de color. O sea, ¿tú desaprovecharías eso? O que le dijeras, hijo, acércate más. No se te olvide que los miércoles pasa la basura. Párate temprano. No lo harías. Tus últimas instrucciones tendrían que ver con algo, iglesia, de peso, de poder, de valor, que de verdad les dé instrucción a sus vidas. Y eso hizo Jesucristo, no desaprovechó ningún momento con sus discípulos. Y lo importante, lo que hemos estado recalcando, es que tú tienes una ventaja sobre Salomón, porque Salomón tuvo una última plática con su padre. Y creo que la única, no hay otra plática registrada de Salomón con David. Quizá tuvo más, pero es la única impresa en la Biblia. La única. Y es triste, ¿verdad? Porque pláticas de Dios con sus amados, ¿cuántas hay, iglesia? Muchísimas. Y es lo mismo que Dios quiere hoy decirte. Pláticas con Él vas a tener muchas. Instrucciones, iglesia, mira, van a ser muy, muy parecidas a lo que Dios le dijo a sus discípulos. Santificados en la verdad. Esas son instrucciones, ¿verdad? Guárdalos del mundo. Fueron sus últimas palabras de Jesús con sus discípulos. Pero quiero decirte en qué contexto y bajo qué marco se dan estas palabras. Jesús está orando. Es decir, que en esta última plática involucró al Padre. ¿Sí te das cuenta de esto tan hermoso? Su última plática fue una plática con el Padre, Él y sus discípulos. Porque esta plática se la estaba dirigiendo al Padre. Padre, guárdalos. No son de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Son enviados a este mundo. Guárdalos en tu palabra. Santifícalos en tu palabra. Entonces la plática que estaban sosteniendo Jesús era con el Padre para beneficio de sus discípulos. Y esa fue su última plática. Una plática donde involucra al Padre y busca la intercesión de sus discípulos. Con David vemos algo muy diferente, solo le da instrucciones. Y ahorita tú y yo vemos instrucciones, iglesia, muy correctas, muy santas, muy lógicas. Pero adelante, en la siguiente semana, vamos a ver las instrucciones carnales de David, Porque aquí lo ves espiritual, pero luego empieza a darle instrucciones de venganza y de matar y de hacer rodar cabezas. Así que, iglesia, ojo, tu Dios tiene instrucciones para tu vida. Y si tú estás al filo del 2024 y tienes el deseo vivo, porque el 2025, si Dios te lo permite cruzar todo, conozcas más a Dios, estas instrucciones te van a servir. Uno, vamos a atesorarlas, a hacer un eco de la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardarnos del mundo. Es una instrucción práctica que Dios intercede por nosotros. Guardarnos del mundo. No nos quiere sacar del mundo porque cumplimos nuestra misión en el mundo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Un barco cumple su misión estando en el mar. Pero si el mar está en el barco, ¿qué le hace al barco?
Lo mismo ocurre. Nosotros estamos en el mundo, pero si el mundo está en nosotros, nos hunde. Es lo mismo, iglesia. No podemos cumplir nuestra misión no estando en el mundo. Necesitamos estar en el mundo. Con esto no significa que te vayas a las cantinas, pero estás en un mundo, iglesia. Tú ya compartes con gente que no conoce a Jesús todavía, en tu trabajo, en las escuelas de tus hijos. Tú ya compartes con gente así. Necesitamos ser luz. Entonces dice, guárdanos del mundo. Y hay mucho bombardeo del mundo a tu vida. Hay mucho. Es más, iglesia, vivimos en la era de la gran distracción, de las armas de distracción masiva. ¿Por qué, iglesia? Antes, nosotros los que nacimos en los 80s, 90s, iglesia, para ver una serie, nosotros nos tardábamos una semana para ver un capítulo, ¿sí o no? Un capítulo más. Nos esperábamos una semana. Y hoy se avientan una sola serie en un día. Una sola serie de 8 o 9 capítulos. O sea, horas. Y no tienes solo una serie, tienes muchísimas series. Antes, iglesia, los mexicanos conocimos a Marimar y a María Mercedes. Pero ahora, iglesia, conoces a las de Corea. Todas las series de Corea están en Netflix. ¿Todas? ¿Cuál me recomienda, pastor? No. O sea, hay muchísimas más opciones de series, muchísimas más opciones de película, de música, muchísima distracción, iglesia. Y si en tu día tú permites, iglesia, llenarte del mundo, te va a hundir. Si en tu día, iglesia, tú te llenas de Dios, de verdad es tan práctico hacerlo hoy en día. Práctico. Hay audiobiblias, Biblias dramatizadas. Hay muchas opciones para que tú pongas 15 minutos de Biblia dramatizada, que te lo lee como 5 capítulos dramatizados y te queda. Y luego una prédica y luego un tiempo de alabanza. Hermano, tú puedes tener cultos diarios si quieres. Pero a veces, iglesia, nos falta ser prácticos con eso. Pero nos llenamos del mundo. ¿Qué dijo Dios en sus últimas palabras para nosotros, sus discípulos? Guárdalos del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Biblia, iglesia. Leer la Biblia. Cuando hay Biblia, nosotros somos santificados en él. No te preocupes, iglesia, es que a veces nosotros nos estresamos y creemos que la abstinencia de pecado es santidad. No es santidad, iglesia. Abstenerte de pecar no es santidad. Te lo voy a explicar por qué. Cuando tú te alejas del pecado, pero no te acercas a Dios, solo se llama abstinencia. Te estás alejando del pecado, como los monjes. Así inició el movimiento de los monjes. Los monjes se alejaron del mundo y se fueron a vivir a monasterios en las montañas para alejarse del mundo porque todos eran pecadores. Y ellos querían ser santificados. Un objetivo noble. Entonces se van a los monasterios para ser santos, pero olvidaron, iglesia, que la santidad no tiene que ver con la distancia con la gente. La santidad tiene que ver con la distancia con Dios. Cuando yo estoy lejos de la gente, porque son pecadores, se llama abstinencia. Cuando yo estoy lejos de Dios y lejos de la gente o lejos del pecado, no funciona. La santidad no es alejarme de, la santidad es acercarme a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios, iglesia? Biblia. Yo me acerco a Dios cuando me acerco a su palabra y escucho atentamente. No necesito leer largas lecturas, valga la redundancia, para pensar que estoy cada vez más cerca. Lee una porción que te cautive, que te haga meditar, que te mueva, que te hable, y es suficiente, iglesia. Y de verdad, cuando comienzas a dar estos pasos tan simples, iglesia, tú vas a empezar a vivir una fe muy diferente. Las últimas palabras que Jesús tuvo con sus discípulos, las últimas palabras que David tuvo con Salomón. Iglesia, atesora las palabras de tu Señor, porque Él desea que tú tengas en esta tierra éxito espiritual, victoria, plenitud espiritual. Juan 14:3 dice: Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Últimas palabras de Jesús. Su última palabra fue prometernos un lugar a su lado. Su última palabra dice que fue decir, yo me voy, pero les voy a preparar un lugar y no los voy a dejar huérfanos.
Tú sabes que nos envió el Consolador para estar en la compañía del Señor. Mateo 28, 18 al 20, últimas palabras de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Últimas palabras de Jesús. Y las últimas palabras fueron antes de la crucifixión, en la resurrección, y aquí vemos cuando es la ascensión. Entonces vemos algo poderosísimo. Sus últimas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos fueron instrucciones, y en estas últimas capacidades. Porque ¿qué les dio Dios a sus discípulos? Potestad. Les dio poder. Nos dio poder, iglesia. Entonces algo que tú y yo tenemos que atesorar en nuestro corazón, iglesia, es que Dios no nomás te dijo, haz esto, sino que te dio el poder para hacerlo. Amén. Estás lleno del poder de Dios. ¿Has intentado hacer algo en tu poder, en tu capacidad? Nos ha ido a veces bien, a veces mal, pero tenemos que probar la capacidad de Dios, hermanos. A lo mejor hay cosas que tú has intentado dejar de hacer. A lo mejor hay cosas que has querido hacer, pero se te hacen difíciles de hacer. Bueno, si eso ocurre es porque lo estás tratando de hacer en tu capacidad. Tenemos que empezar a asumir el poder que Dios nos dio. El poder de Dios. Su capacidad. ¿Y habrá algo imposible para Dios, iglesia? Nada. Y Dios te dio esa capacidad a ti. Una capacidad grande. Así que sí, Dios nos quiere llenar de mucha esperanza para el 2025. De un 2025, iglesia, donde conozcamos a Dios como nunca lo hemos conocido. Que nos metamos con Dios como iglesia, como personas, como discípulos, como creyentes. Y tomarlo en serio, iglesia. Así que les animo a que este 2025 nos propongamos conocer más a Jesucristo y que lo tomemos como nuestra prioridad. Recuerda, David ordenó a Moisés. Dios le pidió a Ezequías, que ordenara su casa. ¿Qué tiene que haber en mi vida? Orden también. ¿Dónde encuentro ese orden? Dios me dice, ¿quién es primero al menos? Primero es Dios. Y cuando comience ese orden en mi vida, todo lo demás adquiere un sentido correcto. Dios no te va a quitar a tu familia, le va a dar el lugar correcto a tu familia. Dios no te va a quitar a tus hijos, le va a dar el lugar correcto a tus hijos delante de Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, quien ama más a papá y a mamá que a mí? No es que te pida que los odies, solo les va a dar el lugar que les corresponde. No un lugar primordial. Porque ¿quién tendría que tener lugar primero en tu vida? Pero la realidad es así, iglesia. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? Evalúate a ti mismo. Permite que el Espíritu Santo te diga la realidad, la verdad. Lo primero para ti es tu familia. Lo primero para ti es tu trabajo. Si te permites que Dios te hable, entonces ahora entrégale ese primer lugar y asegúrate de que Dios sea lo primero. Y una forma práctica, lo acabamos de mencionar. Comienza con darle los buenos días al Señor. Comienza con abrir la Biblia antes que el celular. Comienza por buscar a Dios en primer lugar. Amén. Bien, punto número 2. Dice que David le dijo, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Como una indirecta para todos nosotros, ¿no? Es bueno, ahora me tocó a mí, pero les va a tocar a todos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Son sus primeras instrucciones de David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué crees que le haya dicho sé hombre, iglesia? ¿Será que David había visto medio amanerado a Salomón? Como que veía ahí como cosas raras en su hijo Salomón. Y por eso le dijo sé hombre. Y yo creo que tiene algo más profundo. Comenzamos por esa parte de esfuérzate. El significado de esforzarse es hacer esfuerzos. Esto según Wikipedia. ¿Qué es esforzarse? Hacer esfuerzos. Para conseguir un objetivo, ya sea de manera física o moral. Algunos sinónimos de esforzarse son afanarse, desvelarse, esmerarse, desvivirse, trabajar. Bueno, ahora, ¿qué es esfuerzo entonces? Si esfuérzate significa aplicar esfuerzos, ¿qué es un esfuerzo? Es una capacidad.
Escucha, iglesia, esto también va a mostrarnos mucho dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos. Porque a veces tú te esfuerzas para algunas cosas, pero para las cosas de Dios no aplicas ningún esfuerzo. Si no te costó venir aquí, no hay ningún esfuerzo en ello, ¿cierto o no? O sea, si llegar aquí a la congregación no te costó nada, ¿qué le estamos entregando al Señor, iglesia? ¿Qué esfuerzo? Yo recuerdo mucho este versículo donde dice el Señor, si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Qué esfuerzo hay amar a los que nos aman? Pero ¿qué esfuerzo tienes que hacer para amar al que no te ama? No, hombre, a veces con la lengua de fuera tienes que amar al que no te ama. Pero, iglesia, por evitarnos la fatiga, no amamos al que no nos ama. No lo amamos porque decimos dentro de nuestro ser arrogante y ególatra. ¿Y yo qué necesidad? ¿Y yo por qué? Él no me quiere, pues yo me hago a un lado. Y tenemos justificaciones morales, ¿verdad? No, si a él no me quiere hablar, pues no lo voy a incomodar y tampoco le hablo. ¿Qué esfuerzo estás haciendo ahí? Ninguno. Ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo, iglesia. La fe es un conjunto de muchos esfuerzos. La fe es muchos esfuerzos. Pensemos en ayunar. ¿Ayunar requiere un esfuerzo? Sí, por supuesto, requiere un esfuerzo. Leer la Biblia requiere un esfuerzo. Asistir a la congregación requiere un esfuerzo. Así que la fe es un conjunto de esfuerzos. Y a veces, iglesia, nos esforzamos más para muchísimas otras cosas más que para lo que requiere el esfuerzo espiritual. Así que dirijamos nuestros esfuerzos al lugar correcto. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. amén. Y aquí Dios nos da una respuesta hermosa. Quien está cansado, porque también uno se cansa de amar al que no te ama. También uno se cansa de amar en el matrimonio cuando no es recíproco. También uno se cansa de hacer lo bueno. ¿Por qué crees que Dios dice, no se cansen de hacer el bien? ¿Por qué crees que dice, no se cansen? Porque se cansa uno. O sea, el hombre tiene carne y la carne se fatiga de hacer lo espiritual. Entonces, iglesia, Dios nos anima, no te canses de hacer lo bueno porque a la postre segarás, cosecharás. Pero por eso nos dice, no te canses, porque sí se cansa uno. El ánimo de Dios es, no te canses. Y aquí nos da una esperanza preciosa en Isaías. Él da esfuerzo al que no tiene. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Así que, iglesia, si tú no tienes fuerzas, solo tienes que pedirle a Dios que te dé fuerzas. Solo tienes que fortalecerte en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos podemos fortalecer? Bueno, David, iglesia, nos lo enseñó hace muchos capítulos atrás. Aprendimos que David en esas huidas de Saúl va y se esconde con los filisteos, con uno de los reyes filisteos. Y entre tanto que él juega al bandido a jugar en 2 partidos, fingiendo estar con los filisteos, pero matando filisteos adentro, los filisteos atacan su comunidad y se llevan secuestradas a las mujeres y a los hijos. Y dice que cuando regresan los hombres de esta comunidad que seguía a David, ven que se robaron a sus hijos y a sus esposas y que se habían quemado todas sus pertenencias y se pusieron a llorar, dice la Biblia, a llorar tanto hasta que no tuvieron más fuerzas. ¿Has llorado hasta que se te acaban las fuerzas? ¿Has luchado con algo hasta que se te acaban las fuerzas? Bueno, estás en un punto donde se encontraba David. David también estaba ya sin fuerzas y el pueblo empezó a quererlo apedrear a David. Lo que hizo David, dice la Biblia, que se fortaleció en Dios y tomó consejo. ¿Qué debo hacer? Y Dios le dijo, persíguelos, vas a ganar y vas a regresar a tus esposas. Y eso hizo, iglesia, pero algo que hizo ahí fue fortalecerse en el Señor. La fortaleza no puede dártela el hombre. No puede, iglesia. O sea, alguien no puede venir a fortalecerte. Puede interceder por ti, pero la fortaleza viene de Dios.
Porque Isaías dice que Él es el que da fortaleza al cansado. Si tú estás cansado, iglesia, Dios te puede fortalecer. Dice que Él multiplica las fuerzas del que ya no tiene ningunas. Dios puede darte esa fortaleza. Mira, yo en este tiempo de enfermedad llegué a decir, ya estoy cansado. En un tiempo, iglesia, yo visitaba doctores casi diario. O sea, muchísimas cosas intenté en esos últimos días. Alguna vez, no sé si los platiqué, está Abby aquí, ¿no? ¿Dónde estás, Abby? Levanta tu mano. Aquí está. Fui a terapia con la mamá de Abby con esas agujas que te ponen en los pies. Y el día que me internaron en el hospital había ido a esa terapia, pero ya había ido 2 terapias antes. Una de ozonoterapia, hice otra déjenme acordar, era la de ozono, la de imanes y la de agujas. ¿No? Yo me metía de todo, iglesia, con tal de decir, bueno, Dios, yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y estaba yo cansadísimo, iglesia, cansadísimo esa noche, el día que me internaron. Y le comento a Liz que el día que me internaron, a mí me metieron en urgencias, yo me desconecté totalmente. Para mí esos 2 días fueron como vacaciones. Yo dormí lo que no había dormido en días, iglesia. Dormí en esa camita chiquita que no cabe nada más que tu cuerpo así totalmente en una sola posición. Yo dormí riquísimo esos 2 días. No sé, yo sentí que Dios me dio descanso esos 2 días porque estaba cansado de caminar, cansado de visitar doctores. Y te puedo decir, iglesia, que este versículo tuvo realidad en mi vida. Dios da fuerzas al que no las tiene. Cuando dices, yo ya no puedo, ya estoy cansado, ya, solo acércate a Dios. Él da fuerzas al que está cansado y al que no tiene ningunas. Quienes están pasando un duelo y dices, ya no puedo más, acércate a Dios. Dios da fuerzas al cansado. Quien está pasando por una enfermedad y dices, ya no puedo más, Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al que no tiene. El que está diciendo, ya con este matrimonio ya no puedo, ya estoy cansado, ya no tengo fuerzas para este matrimonio. Dios da fuerzas al cansado. Amén. Entonces, cuando David le da la instrucción a Salomón, hey, esfuérzate. Y sí, entonces es aplicar esfuerzos al lugar correcto, pero ¿qué pasa cuando no los tienes? La respuesta de Dios es, yo te puedo dar fuerzas. Yo te puedo dar fuerzas. Isaías 41:10, escucha esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, un versículo muy conocido por nosotros y que muchos de nosotros lo abrazamos con tanto amor, Isaías 41:10. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tu Dios que te esfuerzo, que infunde fuerzas a nuestras vidas. ¿Cómo es posible que un pastor que lleva tantos años en el ministerio, que ha sido, iglesia, muchas veces blanco de críticas, sigue en el púlpito? ¿Por qué crees? Dios renueva sus fuerzas, como lo dice el versículo pasado. Le da nuevas fuerzas, como las águilas que remontan el vuelo. Porque, iglesia, de otra manera, solo terminarías destrozado en un matrimonio, en una enfermedad, en una crisis, terminarías deshecho. Pero cuando te acercas a las fuerzas de Dios, Él infunde las fuerzas para que tú sigas en esa batalla. Porque es importante que sepas, iglesia, que Dios muchas veces no quita las batallas, solo te da fuerzas en medio de ellas. Muchas veces, iglesia, en mi caso es algo parecido. Yo no puedo decir que yo ya estoy sano. Sano sería que mis riñones nativos funcionaran y no funcionan. En la realidad, yo voy a estar medicado de por vida, iglesia. Hay una conciencia para mí de lo que estoy pasando. Yo voy a tener que ver doctores toda mi vida. Y yo podría tirarme y tirar la toalla, como dicen por ahí, y desmoralizarme, pero Dios renueva mis fuerzas. ¿Y cómo lo hace, iglesia? Bueno, simplemente yo me acerco a Él y Él me esfuerza, infunde fuerzas en mi vida. El otro día ayer íbamos dirigiéndonos hacia la boda de Yair. Ayer se casó Yair. Y el camino nos llevó por el mismito camino que yo llevaba 7, 8 meses para la hemodiálisis. Y vino a mí el recuerdo de todas estas veces que llegué, 2 veces a la semana iba a la hemodiálisis.
y recordar, ¿no? Cómo llegabas y cómo te sentías tan cansado. Y le di tantas gracias a Dios que estoy en otra situación, pero finalmente, iglesia, Dios renueva nuestras fuerzas. Dios nos da fuerzas nuevas para seguir viviendo. No me sacó de la batalla. Yo estoy en otra batalla, iglesia. En otro punto de la batalla. Sigo en la batalla. Sigo batallando con mi salud porque va a ser de por vida, lo entiendo así. Pero Dios me da fuerzas para seguir en la batalla. Sin las fuerzas de Dios, sencillamente tiraría la toalla. Sencillo, iglesia. Sin las fuerzas de Dios. Pero con las fuerzas de Dios podemos seguir en las batallas. Así que no sé cuál sea tu batalla. A lo mejor tú piensas que la respuesta es que Dios te saque de la batalla. Pero algo que tú tienes que conocer de Dios es que Dios puede y quiere darte fuerzas en medio de tus batallas. Para que ahí conozcas la mano de Dios en medio de cada prueba. Amén. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias. Y aquí el énfasis. Vamos a concentrar nuestros ojos en esta parte del texto. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes en la batalla. Esto simplemente refuerza lo que acabamos de mencionar. Dios muchas veces no nos saca de las batallas porque es donde nos fortalece el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Dios hace de nuestras debilidades nuestras fortalezas. Entonces algo que ocurre, iglesia, es que Dios aprovecha cada escenario de tu vida para traer lo que más necesitas. Y muchas veces lo que más necesitas es fortaleza. Fortaleza, iglesia. Y la fortaleza Dios la gesta en medio de muchos conflictos. No sé en cuántos tú estés pasando, pero Dios te dice eso. Dios te quiere fortalecer. Efesios 6:10, estamos terminando este punto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Proverbios 20:6-8. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Gracias. Y este texto lo pusimos porque no solamente le dice esfuérzate, sino también le dice sé hombre. El mundo nos dice qué es ser un hombre, iglesia. Hoy en día está más complicado, más complejo definir qué es ser un hombre. Porque a veces, híjole, tenemos un bombardeo ahí de una distorsión ya tan grande de lo que el mundo concibe como un hombre. Pero pensemos en lo que hoy es la figura del hombre para nuestros tiempos actuales. ¿Un hombre qué es, iglesia? Es un macho opresor, ¿no? Hoy los hombres más conectados con sus emociones, hoy los hombres más femeninos son los más alabados. Y los hombres más masculinos son aquellos que son como figuras opresoras de patriarcado, bueno, de todas esas jergas que se están escuchando últimamente. Y ya un hombre, iglesia, se encuentra menospreciado en nuestra sociedad. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Hoy, esta era de las mujeres, iglesia, híjole, está disparada, totalmente desequilibrada es la palabra correcta. Porque las leyes hoy se inclinan a los hombres o a las mujeres, iglesia. La ley debería ser equitativa, pero hoy un caso de una mujer, por ser mujer, tiene ventaja. Por ser mujer, iglesia. Solo por ser mujer. No es equitativo. No es igual. Hoy la sociedad concibe un hombre muy diferente. Pero ¿cómo concibe Dios un hombre? Lo dice Proverbios. Un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como tenemos muy grabado los hombres como más las mujeres, ese versículo que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay hombres de verdad y hay mujeres virtuosas. Hay un plano equilibrado en la palabra de Dios para referirse a nosotros, tanto a las mujeres como virtuosas y a los hombres como hombres de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad, iglesia? Porque si hay un hombre de verdad, tiene que haber un hombre de mentira. ¿Qué sería un hombre de verdad? Un verdadero hombre. Obediente, justo, aquí lo dice, ¿verdad? Íntegro,
Su caminar es en integridad, iglesia. Y que es íntegro, una sola pieza. Que no le falta nada, iglesia. Y el Señor eso busca cincelar en cada uno de nosotros los hombres, iglesia. Te animo, amado varón de esta iglesia, no te pierdas este proyecto que tenemos. El 12 meses, 12 libros busca precisamente eso. A través de hombres de verdad en la Biblia, que supieron obedecer, que vivieron íntegros delante del Señor, vamos a buscar que Dios nos busque esa similitud a cada uno de nosotros. Empezamos en enero con nuestro primer audiolibro, así que no te lo pierdas y vamos a tener reuniones presenciales una vez al mes y yo creo que va a ser de gran bendición, hombres. Y es para todos los varones. Hay un escenario para ti donde vamos a buscar ser formados por la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, pues vamos al tercer punto y último. Tenía yo 5 hermanos, pero ya los veo como, ya que sea la cena. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dice, guarda, anda y observa. Son 3 instrucciones de David para su hijo. Guarda, anda y observa. Ahora, iglesia, cuando nosotros guardamos algo, ¿por qué lo guardamos? Porque creemos que es útil. Lo guardamos porque creemos que es valioso. Lo guardamos porque pensamos que lo vamos a necesitar. Quizá no en ese momento, pero en algún momento lo vamos a necesitar. Guardamos eso. Pero lo que no guardamos es porque pensamos todo lo contrario. No es valioso, no sirve y no pienso que lo vaya a necesitar después. Pero cuando pensamos en la palabra de Dios, la respuesta tendría que ser que sí es valiosa. ¿Pero la estamos guardando, iglesia? Y un ejercicio práctico para ver si la estamos guardando es siquiera saber de qué se trató la prédica pasada. Y si tú haces un ejercicio, solo sé que es legado, pero ¿qué se vio? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo. Iglesia, a veces solo archivamos la palabra. La escuchamos por un oído y sale el otro y nos sentimos bien con nosotros porque escuchamos un sermón más. Pero siempre tenemos que preguntarnos, iglesia, algo práctico. A mí me ayuda mucho. Yo soy olvidadizo como no tienen idea. No, de verdad, iglesia. Hay uno de los libros que yo más aprecio, son 2 que he leído más veces. Es El Callado del Pastor y Santidad del Mandamiento Olvidado. Son libros que he leído 3, 4 veces. Pero no crean tanto que he leído porque me gusta mucho, sino porque se me olvida. De verdad, hermano, soy olvidadizo y eso me frustra. Yo he leído muchos libros, he tenido la oportunidad de leer muchos libros. Y luego digo, ¿y luego de qué se trató? Ya no me acuerdo. El año antepasado hicimos el reto de 12 meses, 12 libros. Leí 12 libros y yo aparte 2 libros más. 14 libros en un año leí. Y muchos de esos ni me acuerdo. Porque soy olvidadizo. Algo que empecé a hacer fue en ese momento meditar. Después de haber leído, meditar. ¿Qué leí? Y al otro día me propongo volver a recordar. ¿Qué leí? Solo en ese ejercicio me ayuda, iglesia. Porque yo soy muy olvidadizo. No sé si a ti te pase. A lo mejor tú lo retengas todo, Lizzy todo lo retiene. Con una leída ya lo tiene y se acuerda. Yo no puedo, hermanos. No tengo memoria. No soy bueno para eso. Pero puedes estar meditando y puedes recordarlo. Algo que te puede ayudar a ti es preguntarte de qué se trató el sermón. Al menos los puntos principales y meditarlos. Saliendo de cada sermón de los domingos. Fíjate, algo que nos está haciendo Dios este domingo, este día, es darnos consejos prácticos, ¿no te parece? ¿Cómo puedo hacer para que esto sea práctico? Y no nada más una serie de teorías. Bueno, saliendo de cada sermón, de cada domingo, pregúntate, ¿cuáles fueron los puntos principales? Bueno, el título, los puntos principales. ¿Qué aprendí de ello? Platícalo en el camino a la comida. De que sales de la PIP, te vas a comer a un lugar o con una familia o en tu casa. En ese transcurso, platícalo con tu familia. Se te va a quedar más, iglesia. El punto es guardarlo, asegurarte de guardarlo, porque si no lo guardas lo pierdes. Yo hago eso, soy olvidadizo. Muchas veces cuando pienso que tengo que hacer una llamada a alguien, la hago en el momento porque se me olvida. Lo que no haces luego se te olvida. Lo que no guardas lo pierdes. Entonces, iglesia, guarda la palabra. ¿Cómo puedo guardarla? Meditándola. Cuando la meditas se te queda.
Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gracias, pero aquí hay mucho que meditar, iglesia. Por favor, no te pierdas de esto. Es una bendición bien grande. En Mateo 13:44 nos dice, nos habla del tesoro escondido. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que alguien halló, pero en primer lugar, alguien lo escondió. ¿Cierto o no, iglesia? Alguien escondió el tesoro. ¿Por qué? Muchos escondemos tesoros, iglesia. Ahí tienes a los de los talentos. ¿Qué hizo el del talento? Uno de los que recibió talento, iglesia. Lo escondió, dice que cavó, lo escondió, porque tuvo miedo. Iglesia, nosotros estamos escondiendo muchas de esas cosas. Fíjate, interesante, porque este hombre encontró el tesoro, pero no se lo llevó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo según el texto, iglesia? Pero dice que vendió todo, ¿no? Escondió en un campo, el cual el hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora vamos a entenderlo, porque esto se requiere de profundizar. Él encuentra este tesoro, pero entiende que no es su campo, no le pertenece, aunque se lo encontró. Lo vuelve a esconder en el mismo lugar y va y vende todo lo que tiene porque ve el valor de este tesoro. Escucha, esa es la clave. Ver el valor que tiene el tesoro. Y entonces va a vender todo lo que tiene y lo compra, pero a quien se lo compra, se podría entender que fue el que escondió el tesoro, ¿no? O podríamos pensarlo así. Y él vendió un campo y a lo mejor olvidó que tenía ese tesoro adentro. Porque pudo haber dicho, te vendo el terreno, pero deja primero saco el tesoro que escondí ahí, ¿no? Pero no, iglesia, ahí te habla al menos de dos personas, alguien que escondió un tesoro y alguien que encontró un tesoro, le encontró el valor, vendió todo lo que tenía y ahora es suyo. Iglesia, nunca vamos a atesorar nada, nunca vamos a guardar nada si no le encontramos su valor. Y a la palabra de Dios nunca la vas a guardar en tu vida si no le encuentras su valor. Y para encontrar el valor de esta palabra, iglesia, necesitas conocerla. Conocerla. Un hombre se encontró en una tienda de reliquias una moneda y esa moneda era valiosísima. Y cuando preguntó al de la tienda cuánto costaba, le dijo algo, una cantidad muy pequeña. Y él dijo, ¿eso vale esta moneda? Sí. Y él sin decir nada la compró, pero él sabía cuánto valía y ese hombre se hizo rico por esa moneda. Porque era una moneda antigua, era una moneda valiosísima. ¿Por qué lo hizo? Porque él sí sabía el valor. Ni el que vendía sabía lo que tenía, el que lo compraba sí sabía cuánto costaba. ¿Tú sabes cuánto vale la Biblia, iglesia? Tú puedes decir, bueno, la mía me costó como 200 pesos ahí en Maranata. A mí me la regalaron en una campaña. ¿Cuánto cuesta la palabra de Dios? ¿Cuánto costó la palabra de Dios, iglesia? Pues imprimirla fue barato. Fue barato. Hay muchas imprentas, que se dedican a eso y bajan sus costos. Y no es tan caro, pero está firmada con sangre, iglesia. Está firmada con sangre. Toda esta Biblia está firmada con sangre. Así que esta Biblia es valiosísima. Y la guardas porque es útil. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Es útil. Guardas lo que es útil. Guardas lo que tiene valor. Guardas lo que sabes que te sirve. Y la Biblia sirve, iglesia. La Biblia sirve. Si tú no la usas, tú estás perdiéndote una herramienta poderosa para criar. ¿La Biblia sirve para criar? ¿El libro de matemáticas sirve para criar? ¿Tu carrera sirve para criar? Pero la Biblia sí sirve para criar. Sirve para criar. ¿Tu carrera sirve para rescatar tu matrimonio? Pero la Biblia sí. ¿Tu carrera sirve para construir un hogar? Pero la Biblia sí. La Biblia sí, iglesia. Y no quiero desmeritarlo. Una carrera sirve, pero sirve en la función de la Biblia. Cuando la Biblia te enseña cómo usarla.
Así que, iglesia, entendamos cuán útil y cuán valiosa es la Biblia para nosotros. Amén. Por eso le dijo, guarda la palabra, los testimonios, los decretos, los mandamientos del Señor. Pero no solamente le dice guarda, también dice anda en esta ley. Andar significa caminar. Andar tiene que ver con algo activo, iglesia. Porque la fe es activa, no es pasiva. La fe tiene que ver con pasos. Iglesia, pasos, con avance, con progreso. Si tú andas, se supone que estás avanzando, porque hay un andar, una actitud activa. Amén. Pero cuando sigues en el mismo lugar, iglesia, estás andando. Jesús le dijo a muchos a quienes hizo milagros, anda, levántate y anda. Levántate y camina, levántate y avanza. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace un milagro por ti, te levanta y no andas y te sigues en el mismo lugar? A eso se le llama estar estancado. Porque no andas en la ley, no avanzas, estás en el mismo lugar. No es que para predicarle a uno nuevo, no, yo creo que se necesita muchos años. La samaritana necesitó un encuentro de unos minutos y evangelizó una nación entera. Los discípulos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años y una revolución impresionante a través de ellos. ¿Cuánto tiempo tú tienes? ¿Sigues estancado en un lugar? Y lo que es más vergonzoso, porque tengo que usar esa palabra, si tienes tantos años en la fe y no has leído la Biblia completa, eso es vergonzoso, iglesia. No hay andar en tu vida. Estás estancado. Estás en el mismo lugar donde te encontró Dios hace muchos años, sin leer la Biblia, sin conocerlo, sin profundizar. Iglesia, nosotros tenemos que retar nuestra vida y que haya avance. La lectura de la Biblia tiene que ser una de nuestras metas más importantes. Yo no puedo llamarme cristiano si no he leído la Biblia al menos una vez en mi vida. No puedo llamarme cristiano. No deberíamos. La lectura de la Biblia es primordial, iglesia. Debemos leerla. O sea, leerla en un año es invertirle 15 minutos. Y es muy poco, iglesia, leerla en un año, porque lo hemos comprobado años aquí en PIB Pachuca. Años hemos comprobado que con una lectura de 15 minutos diario, la lees en un año. Si la leyéramos media hora, la leeríamos 2 veces. Por media hora de 24 horas, iglesia. Bueno, 12 horas efectivas. Vamos a pensar de 12 horas efectivas. Media hora de esas 12 horas y la leerías 2 veces. Lo hemos hecho, ¿cierto o no, iglesia? Ya se la leí completa yo 2 veces, 2 años. Mi esposa, otro año Liz y yo, otro año, fueron 5 años de hecho, entre varios hermanos. 5 años. Tenemos, iglesia, testimonio de decirte, con 15 minutos leer la Biblia en un año. Y si la leyeras media hora, 40 minutos, la leerías 2 veces en el año y de verdad tu vida sería otra. Tendrías testimonio, iglesia. Dice, guarda, anda, avanza, progresa, observa. Tiene que ver con tu mirada, iglesia. Tu mirada. Si tú pones tus ojos en la gente, ¿qué les vas a encontrar a la gente? Defectos. ¿Por qué? Somos humanos y todos somos pecadores. ¿O hay justo? ¿Hay alguno? ¿Hay aún uno? ¿Hay un solo justo? No. Es como si tú quisieras imagínate, hay un rancho con muchas vacas. Muchas vacas. Y te pones a observar, voy a buscar que una de esas vacas no muja. ¿Vas a obtener éxito? Todas son vacas. Si ahorita nosotros nos podemos observarnos, los que vinimos hoy, ¿les vas a encontrar errores? Muchos, porque son humanos, somos humanos. Entonces, iglesia, si tú pones los ojos en el lugar incorrecto, no vas a progresar en la fe. Nuestros ojos deben estar clavados en la palabra de Dios. Clavados en Dios, en Él, iglesia. Porque cuando miras a alguien o a algo más que no sea Dios, te vas a decepcionar. Definitivamente vas a encontrar tantas cosas, iglesia. Pero si miras a Dios, no va a haber decepción. Es garantía. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la ley, este será
bienaventurado. Pero si tú miras atentamente hacia otra dirección, no hay garantía. Pero observar la Biblia, iglesia, tiene garantía. Y en el cuarto punto último, y de hoy solo un versículo, no solamente te dice que guardes, andes y observes la ley, sino te dice el para qué. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Para qué? Bueno, también dice, para que confirme Jehová la palabra en tu vida. O sea que todo esto no nada más es porque sí, hay un para qué. ¿Por qué Dios quiere a fuerza que yo me ponga a leer la Biblia? ¿Por qué a fuerza? ¿Por qué siempre la Biblia es la respuesta? ¿Para qué? Para prosperar tu camino, para que todo te salga bien, para confirmar la palabra en tu vida, para eso. ¿O Él se beneficia, iglesia? ¿Que leas su palabra lo hace más glorioso? ¿Lo hace más grande, más eterno? Él no se beneficia. El beneficiado somos tú y yo de leer la Biblia. En ella encontramos, iglesia, la bendición. Solo un versículo, Deuteronomio 28, 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escucha esto, iglesia, pon atención. Vamos a enumerarlas juntos. Ahora sí que como ejercicio de video de internet, levanta un dedito por cada bendición que escuches. Bendito serás tú en la ciudad y bendito 1. tú en el campo. Bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, 3. el fruto de tu tierra, 4. el fruto de tus bestias, 5. la cría de tus vacas 6. y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y 7. tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Al menos 9. ¿Hay bendición en guardar la palabra, hermanos? Entonces la insistencia de Dios no es porque Él se beneficie. En ninguna de estas bendiciones se encuentra Él. Ay, bueno, y a mí me anotas puntos porque entre más la leas, más glorioso me haces. Más famoso, más grande, me siento más orgulloso de mí mismo. No, iglesia. El beneficiado eres tú. Dios quiere bendecir tu casa, bendecir tu negocio, bendecir tu empresa, bendecir tu carrera, bendecir todo lo que hagas. Por eso el Señor dice, todo te saldrá bien. ¿A cuántos nos salen mal las cosas, iglesia? O hemos llegado a decir, ay, todo me sale mal. Bueno, entonces es un síntoma de que algo no está pasando bien en tu vida. No estás observando la ley, porque el que observa la ley, la guarda, la atesora, anda en ella, la observa, todo le saldrá bien. ¿Te gustaría que todo te salga bien, iglesia? Imagina que te digas, voy a emprender, hay un negocio de chiladas y te sale bien. ¿Por qué? Pues porque observo, le doy lugar a la Biblia, la atesoro, la guardo, ando en ella y la observo. Todo me va a salir bien, es la garantía de Dios. Todo me va a salir bien. ¿Les gustaría, jóvenes, que les salga bien en su carrera todo? Observen la ley. Todo les va a salir bien. Pero si estos consejos que David le da a Salomón antes de su muerte le funcionaron a Salomón, ¿cuánto más a nosotros que vienen de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cuánto más, iglesia? Así que ojalá y que este sea un sermón antes de iniciar el 2025, donde digamos, sí, 2025 será un año donde voy a ser más práctico con las cosas de Dios. Voy a buscar con practicidad, con dinamismo, con realidad, una fe más real en mi vida. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Amado Señor, queremos darte gracias. Este mensaje, Señor, que nos has dado a través de esa última plática que tuvo David con Salomón. Una plática, Señor, en el hecho de su muerte, Señor, donde David, Señor, le da instrucciones a su hijo. Y hoy entendemos, Padre, que tú también has buscado lo mismo para nosotros. Has deseado que nosotros también seamos beneficiados por guardar tu palabra. Señor, forme en nosotros el corazón de un hombre, de una mujer que te teman, que te amen, que te sirvan. Señor, un hombre y una mujer que no despeguen su mirada de tu palabra.
que mantengan sus ojos en la persona correcta que eres tú. Que en esta vida, Señor Dios, la que tú nos concedas vivir, Señor, nuestra prioridad seas tú. Nuestro fundamento seas tú, Señor. Lo primero en mi vida seas tú. Y que sea real, Señor. Que mi familia no esté en primer lugar. Que mis finanzas no estén en el primer lugar. O mis negocios, o mi carrera, o mi profesión. Que no haya nada en primer lugar sino tú, Señor. Pon orden en mi vida, Señor. Si ves un caos, si ves un desorden en mi vida, Señor, ayúdanos. Que haya un orden, Padre, para nosotros. Queremos, Señor Dios, experimentar ese orden que viene de ti. Gracias por esta palabra, Señor Dios. Simbra nuestro corazón a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, hay una palabra.